Dios le bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad de reunirnos por estos medios una vez más para reconocerlo, para agradecerle, porque Él ha sido bueno con nosotros. Él nos ha bendecido, porque Él nos ha alcanzado, nos ha salvado, nos ha perdonado y porque nosotros compartimos esa esperanza de tener un encuentro con Él, de algún día estar en su presencia, alabándole, agradeciéndole, no cantándole como estamos cantando ahora cada uno de su parte separado, sino cantando en el coro celestial en la presencia del Señor un día. Nosotros nos gozamos, le damos la bienvenida a las personas que están integrándose también, nos gozamos que saquen este tiempo para compartir con nosotros este estudio de la palabra del Señor. Nosotros hemos estado llevando el estudio del libro de los Hechos y la semana pasada vimos que Pablo y Silas habían sido acusados injustamente, los habían maltratado y fueron enviados a la cárcel, pero vimos que ellos en la cárcel no estaban lamentándose, no estaban llorando por su situación, no estaban quejándose que eso solamente le sucede a ellos, sino que lo vimos cantando alabanza, vimos el gozo del Señor, dándole fortaleza que necesitaban en la cárcel, dándole una canción en el momento de angustia a la medianoche, y vimos que Dios hizo que en aquella cárcel sucediera un temblor, temblaran, las puertas fueran abiertas, las cadenas fueran sueltas. Y en medio de todo eso Dios tenía un propósito, porque aquel carcelero, aquella persona que había sido puesta encargado para guardarlos a ellos, para cuidarlos, para que no se escaparan, él y su familia recibieron este mensaje glorioso del Evangelio y fueron salvos. Vemos que cuando nosotros pasamos por alguna dificultad, alguna circunstancia difícil, aunque nosotros no la entendemos, Dios tiene un propósito, tenemos que confiar en Él, que algo Él quiere hacer, de alguna manera Él se quiere glorificar y muchas veces se glorifica en medio de esas dificultades cuando nosotros le somos fieles en medio de las dificultades. Vamos a seguir este estudio del libro de los Hechos. Hoy vamos a seguir y vamos a estudiar el próximo capítulo, que es el capítulo 17 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 17, y para empezar el estudio vamos a dar lectura a los primeros 9 versículos de este capítulo 17. Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, te reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, Padre Santo, y en este momento que vamos a iniciar este estudio dependemos completamente de ti, que tu Espíritu Santo nos dirija, nos guíe, Padre Santo, nos dé la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, que prepare nuestros corazones para recibir, Dios mío, esta comida que tú tienes para nosotros, para ayudarnos a caminar contigo, a crecer en ti, Señor, a serte obediente, a serte fieles, Señor, y a perseverar en ti, Señor. Te damos gracias, Dios, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Vemos que Pablo continuó el patrón que él llevaba cuando iba de ciudad a ciudad. Vimos que él venía de Filipo y ahora él va a la ciudad de Tesalónica, y él va primeramente en los lugares que hay sinagogas. Él va inicialmente a las sinagogas. Él va a las sinagogas donde hay personas que tienen un cierto conocimiento del Dios de Israel. En las sinagogas estaban los judíos y estaban los gentiles que eran temerosos de Dios, pero tenían el conocimiento del Antiguo Testamento, y a ellos él les podía presentar al Señor Jesús como el Mesías, como el cumplimiento de lo que los profetas habían hablado, de lo que Moisés había hablado. Ellos tenían las escrituras disponibles donde decían acerca de aquel varón sufriente que vendría como cordero al matadero, que derramaría su sangre por nuestros pecados. Eso era cosas que los profetas habían hablado en el Antiguo Testamento. Pero también el Antiguo Testamento hablaba acerca del Mesías reinante, el Mesías hijo de David, que vendría a gobernar sobre la tierra. Y estos dos conceptos parecerían entonces contradecir uno del otro, pero no era así. Pero como sucede frecuentemente cuando hay dos conceptos, algo que conviene y algo que tal vez ellos ven que no le convienen, lo que se popularizó fue el Mesías triunfante, hijo de David, que vendría a salvarlos, a sacarlos del yugo que ellos tenían, para que Israel fuera la nación que brillara como había brillado con gloria en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón. Lo que ellos no entendían era que en la venida del Mesías habían dos eventos. En su primera venida él vendría como el Cordero de Dios a pagar por nuestros pecados, a resolver el problema que nosotros teníamos de una separación con Dios, que por medio de su muerte en la cruz del Calvario nosotros tenemos reconciliación con Dios. Nosotros podemos orar a Dios, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Pero en su segunda venida él vendrá a reinar sobre este mundo. Él tendrá su trono en Jerusalén. Él regresará otra vez a este mundo a reinar. Y ellos habían ignorado el concepto del Mesías sufriente, y sí tenían presente el concepto del Mesías reinante. Ellos estuvieron en la ciudad de Tesalónica por 3 semanas. Y varias personas creyeron en aquel lugar. Creyeron no solamente judíos, sino mujeres nobles, creyeron gentiles. Pero como sucede en todos los lugares donde Pablo va, vemos que se presenta oposición. De los judíos que no creyeron, entonces presentaron oposición. Ellos fueron y buscaron de las personas conocidas por su maldad, conocidas por ser personas perversas, para que alborotaran a la gente. Pero aparentemente este plan que se había levantado en contra de la iglesia, en contra de Pablo y Silas, había llegado a conocimiento de los hermanos. Por eso vemos que cuando ellos van buscando a Pablo y Silas a casa de Jasón, ellos no lo encuentran. Sin embargo, encuentran a Jasón, encuentran a algunos de los hermanos, los llevan con ellos ante las autoridades, presentándole la acusación de que estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ellos hacen un lío, trastornan a la gente, hacen huelga. Entonces acusan a los hermanos del alboroto que hay. Y esto es una acusación. Nosotros vemos que el mundo es un mundo que está desordenado. Es un mundo que está trastornado en sí mismo. Es un mundo que está inquieto. Un mundo que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Pero cuando llega el mensaje glorioso del Evangelio, viene a que estos principios del mundo sean tocados, sean quebrantados, sean removidos. Pero la gente que no quiere arrepentirse de su pecado, la gente que rechaza el Evangelio, se levanta en contra del Evangelio, se levanta en contra del Evangelio, porque el Evangelio confronta su manera de vivir. Se levanta en contra del Evangelio porque el Evangelio le señala acerca de su pecado, le dice que necesita arrepentirse, le dice que necesita
de un Salvador. O sea que la gente que rechaza el Evangelio no quiere escuchar acerca de su condición, no quiere cambiar de su condición, y no solamente se rehúsa a aceptar su pecado, a cambiar de su condición, a aceptar la oferta de salvación que ofrece Dios por medio de su Hijo Jesús, sino también que se opone a que los otros la escuchen, a que los otros la acepten. Y eso es lo que ellos están haciendo en ese momento. Ellos llevan a Jasón y a los hermanos, y eventualmente ellos pagan una fianza, los dejan en libertad. Es muy aparente que esta fianza que ellos pagaron les aseguraba a las autoridades de aquella ciudad de Tesalónica de que Pablo y Silas no iban a permanecer en la ciudad, y tal vez de que no regresarían a la ciudad. Le daba algún tipo de seguridades dentro de este pago de fianza que ellos dieron a las autoridades. Pero esta iglesia de Tesalónica fue una iglesia que a través de su historia sufrió grandes persecuciones. Fue una iglesia que nosotros vemos que Pablo tuvo intenciones de regresar a donde ellos. Una iglesia amada por el apóstol Pablo. Una iglesia a que el apóstol Pablo, ante las persecuciones que esta iglesia recibió de las autoridades, él les escribió para confortarlos, para decirles que el Señor regresaría, que no sufrieran como los que no tienen esperanza, porque el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descendería del cielo para recibirnos, para que nosotros estemos con Él. Esas fueron palabras que Él escribió a esta iglesia de tesalonicenses. Pero hubieron circunstancias que no permitieron que Él regresaría, y Él les explicó no regresaría por un tiempo. Aunque él tenía esas intenciones, vemos que en 1 Tesalonicenses 2, 17 al 20, él les escribe diciendo: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con muchos deseos ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo amaba a esta iglesia, pero había circunstancias. Algunos dicen que es posible que parte de las circunstancias eran que esta fianza que se había pagado, es posible que le haya por algún tiempo no permitido a que ellos regresaran a esta región. Pero es una iglesia amada, una iglesia que Pablo le escribió para confortarlos, y estas cartas que le escribió a Tesalónica han sido cartas que han bendecido a la iglesia durante los últimos 2000 años. Vemos el versículo 10 al 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, no pocos hombres. Vemos que después de haber salido huyendo de Tesalónica, Pablo y Silas continuaron su jornada hacia Berea, como ellos hacían. Era su costumbre que fueran a las sinagogas de los judíos, donde habían judíos, y temerosos de Dios, gentiles, a presentarles el evangelio. El mensaje que él había llevado a Tesalónica lo llevó a la sinagoga que estaba en Berea. Pero diferente a lo que había sucedido en las sinagogas anteriormente que él había estado, estos hermanos de Berea eran hermanos que diligentemente, cuando se les presentaba la palabra, ellos buscaban la palabra, y no era algo fácil como nosotros lo tenemos en el día de hoy. Estos hermanos no se les estaba presentando la palabra y no estaban googleando, no estaban yendo a Google para ver si era cierto lo que Pablo estaba citando del Antiguo Testamento, sino que el que ellos
fueran y buscaran la palabra y que estudiaran lo que Pablo le decía era cierto, representaba un sacrificio enorme, porque las escrituras no estaban disponibles para el ciudadano común, sino que se reunían y diligentemente pedían prestados los rollos, buscaban los rollos de la sinagoga y se reunían para verificar que lo que Pablo le decía corroboraba con lo que decía el Antiguo Testamento. Y Pablo, que es responsable, Dios lo usó para escribir más, alrededor de la mitad del Nuevo Testamento. Vemos que él no se ofende porque ellos están verificando que lo que él les dice es cierto, sino que Lucas dice que eran más nobles que los de Tesalónica porque escudriñaban las escrituras con toda solicitud para ver si estas cosas eran así. Ellos estudiaban la Biblia diligentemente, y nosotros que tenemos acceso, mucho más acceso que lo que en toda la historia del Evangelio el cristiano ha tenido, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. No porque alguien de renombre dice algo, nosotros tenemos que creerlo porque alguien lo dijo. No porque alguien dijo algo desde un púlpito, nosotros tenemos que creer lo que aquella persona dijo, sino que nosotros tenemos que diligentemente buscar en las escrituras para corroborar que lo que se nos está diciendo es cierto. Hay mucha gente de renombre, mucha gente hablando desde púlpitos, diciendo cosas que tal vez ellos escucharon y la están repitiendo, y ellos mismos no han verificado si estas cosas que ellos están enseñando están de acuerdo a la palabra de Dios. Y nosotros no podemos culpar a las otras personas que nosotros escuchamos algo y por eso nosotros lo estamos repitiendo. No, nosotros tenemos cada uno la responsabilidad individual de que cuando nosotros escuchamos un mensaje, nosotros filtrar el mensaje por la palabra de Dios y ser como los hermanos de Berea, que verificaron las escrituras escudriñando la palabra para saber si lo que Pablo le presentaba acerca del Mesías, acerca de Jesús, era cierto. Vemos el versículo 13 al 15. Cuando los judíos de Tesalónica supieron también que en Berea se anunciaba la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Nosotros vemos el odio que tiene la religión en contra de la verdad. La noticia le llegó a estas gentes de Tesalónica, los judíos que se habían opuesto en contra de Pablo y Silas en Tesalónica, y vemos que esta gente se lanzó inmediatamente a una distancia aproximadamente de 60 millas a ir a la ciudad de Berea para causar un escándalo, para hacer un alboroto, para prevenir que el evangelio se predicara en la ciudad de Berea. Nosotros vemos que fueron aproximadamente 60 millas. Para nosotros eso es algo que suena como algo fácil, algo común. Salieron ahora y llegaron en una hora, hora y media, pero no era así en aquellos días. Ellos no tenían la carretera que nosotros tenemos, ellos no tenían los vehículos que nosotros tenemos. O sea que este viaje de alrededor de 60 millas, era un viaje de varios días para llegar allá. Pero vemos la insistencia de esta oposición en contra del evangelio. O sea que el enemigo, cuando nosotros nos lanzamos a hacer la voluntad de Dios, a presentar el evangelio a un mundo que está perdido, el enemigo levanta oposición y el enemigo usa cualquier estrategia, todo el que se deje usar, para oponerse a lo que nosotros estamos haciendo cuando nosotros estamos llevando el evangelio. Nosotros vemos incluso que el Señor Jesucristo nos advirtió acerca de eso en Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12, diciendo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Esta obra que Pablo llevaba en este segundo viaje misionero no había sido fácil. Esta incursión del evangelio al continente europeo no fue algo fácil. Nosotros vemos que en Filipo, que fue cuando él llegó, fue azotado, fue encarcelado. Él logró entonces salir a Tesalónica. En Tesalónica también lo salieron buscando y escapó. En Berea vemos que está llevando la palabra, está siendo aceptado por la gente está creyendo en el evangelio. Sin embargo, los que rechazaron en Tesalónica vinieron también persiguiéndolo a Berea. Vemos cómo está sucediendo y lo que está sucediendo en el continente europeo, pero esto no hizo que los hermanos se rindieran, sino que ellos continuaron su viaje hacia adelante. Pablo, que era el líder de este equipo misionero, salió hacia adelante y fue a la ciudad de Atenas. Inicialmente vemos que Silas y Timoteo se quedaron en la ciudad de Berea fortaleciendo a los hermanos, pero vemos que cuando Pablo entonces llegó a Atenas, mandó a que buscaran a Timoteo y a Silas para que se unieran con él en Atenas. Pero vemos que Pablo no se quedó tranquilo en Atenas esperando que regresara el resto del equipo misionero. Vamos a ver el versículo 16 en adelante. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Vemos que Pablo está en la antigua ciudad de Atenas. Había pasado un tiempo donde ya no era la ciudad gloriosa anteriormente, pero que había sido anteriormente, pero tenía los rasgos de toda su gloria. Y era una ciudad impresionante, pero Pablo no estaba impresionado por la historia de Atenas. Él no estaba impresionado por los grandes templos de Atenas. Él no llegó en lo que esperaba a Timoteo y a Silas. Él no comenzó a tirarse selfies con los diferentes estatuas de Atenas, sino que vemos que con toda la gloria, con toda la historia, con toda la majestad de lo que había sido la ciudad de Atenas, a Pablo no le importaba nada de eso. Él veía la condición perdida de la gente que habitaba la ciudad de Atenas. Él veía la condición y la adoración de los ídolos, y eso dice que enardecía en su corazón. La ciudad de Atenas, y esta es una ciudad en Grecia, y Grecia era la cultura predominante. Aunque nosotros, cuando estamos viendo el Nuevo Testamento, nosotros vemos que el imperio de turno es el imperio romano. Nosotros vemos que los romanos, Roma fue quien los judíos llevaron para que Jesús fuera crucificado. Los romanos habían conquistado militarmente al imperio greco, que fue el imperio que le antecedió, pero culturalmente el imperio romano nunca conquistó a Grecia, sino que la cultura predominante, la filosofía predominante, el lenguaje predominante durante el tiempo del imperio romano era el griego. Incluso nosotros vemos que la Biblia que nosotros tenemos, el Nuevo Testamento inicial, no fue en el idioma romano, no fue en latín, sino fue en griego. Y esto es por una razón, porque Grecia
y esta ciudad en particular, la ciudad de Atenas, era la cuna de la filosofía, la cuna de los filósofos más importantes, filósofos tales como Platón, tales como Aristóteles, tales como Sócrates, estuvieron allí en Atenas y expusieron sus ideas en Atenas. Incluso los términos que nosotros tenemos, términos científicos, términos médicos, todavía muchos de ellos tienen su raíz dentro del idioma griego. La democracia, lo que es el sistema de gobierno más aceptado y más popular hasta el día de nosotros, se originó en esta ciudad donde Pablo está llevando el mensaje ahora a la sinagoga y está hablando en la plaza comercial, en la plaza donde se reúnen las personas. Él está hablando con ellos, está discutiendo, presentándole las ideas, y ellos tenían interés en escuchar cosas nuevas. Pero y vemos que la reacción de ellos ante lo que Pablo le está presentando, algunos dicen que está hablando palabrerías, que está hablando basura de cierta manera. Otros dicen que está presentando un mensaje nuevo, está presentándoles una deidad nueva. Ellos tenían múltiples de deidades. Hubo una persona incluso que hizo un comentario acerca de un viaje a Atenas durante ese tiempo, y decía que para aquel tiempo era más fácil encontrarse en la calle con algún tipo de altar a un ídolo, a un dios. Era más fácil encontrar eso que encontrar una persona en la ciudad de Atenas. Y esta es la situación que está Pablo enfrentando. Estas personas que son personas cultas, personas altamente inteligentes, con acceso a la filosofía más alta que ha conocido en la historia de la humanidad. Vemos que son personas que están perdidos, están confundidos. El evangelio no se trata acerca de las personas que son superdotados, no se trata de inteligencia, sino todo aquel que rechaza el mensaje de la verdad cae en el error, no importando cuán inteligente, cuán brillante sea su mente. A ellos le había sucedido lo que Pablo escribió en la carta de los Romanos en el capítulo 1, versículo 22 y 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Él discutía con estos filósofos, y ellos decidieron llevarlo a un lugar, al Areópago, allí donde se exponían estas ideas, para que él les presentara ante aquellos filósofos las ideas, esta nueva enseñanza que ellos no conocían, que él se la presentara a ellos. Y estos dos grupos que él está presentando, dice que están los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos eran un grupo que su meta principal era gozar la vida, era disfrutar la vida, eran los placeres de la vida. Era el grupo que tal vez tendría el principio de la manera que las personas piensan y dicen: hoy la vida es una y hay que vivirla, o solamente se vive una vez. Estos eran los epicúreos. Ellos, su tema principal y su pensamiento principal era el placer de la vida. También estaban en aquel lugar los estoicos. Y los estoicos eran panteístas, no politeístas. Politeístas es varios dioses, es similar. Panteístas es que ellos creían que todas las cosas eran Dios. El árbol es Dios, el piso es Dios, las nubes son Dios. Así pensaban los estoicos. Los estoicos se privaban de los placeres de la vida, eran lo opuesto a los epicúreos en ese sentido. Y ante este grupo de filósofos, Pablo le está presentando entonces el mensaje que él trae. Vemos el versículo 22 en adelante. Dice entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción:
al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. La gente de Atenas eran bien religiosas, pero la religión no acerca el ser humano a Dios. Ellos estaban completamente sumergidos en la idolatría, y la religión en realidad es más responsable de que la gente se pierda, de que la gente rechace el mensaje de salvación, porque dicen: yo tengo la manera propia mía de creer, yo le sirvo a mi Dios de mi manera. El cristianismo no es una religión. La religión es la manera que el ser humano ha creado para tratar de alcanzar a Dios, para tratar de llegar a Dios. Por el evangelio que nosotros creemos, el cristianismo no es así. El cristianismo es que Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, hizo la manera para que Él poder llegar hacia nosotros y alcanzarnos a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Es la manera que Dios hizo para alcanzarnos a nosotros. Esta persona que Pablo le presenta el evangelio, ellos no creían, ellos no conocían las escrituras. Anteriormente, cuando vimos a Pablo presentando, yendo a las sinagogas, vimos que él les hablaba acerca del cumplimiento profético de Jesucristo como el Mesías, se lo presentaba. Pero a estas personas él no les puede presentar esto porque ellos no conocen el Antiguo Testamento. Él no le puede decir el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como decía en las sinagogas. Estas personas desconocen completamente todo acerca del Antiguo Testamento. Para ellos les es irrelevante. Ellos conocen acerca de su filosofía, ellos conocen acerca de sus dioses, y Pablo está tratando de hacer un puente, tratando de hablar de la manera de establecer una conexión ante esta gente que no conoce a Dios. Y él, cuando había estado esperando por Timoteo y Silas, él había estado transitando en la ciudad y había llamado la atención un monumento, un altar que había en aquella ciudad al Dios no conocido. Esta gente era tan idólatra, tan religiosa, que ellos, para que no se les escapara algún Dios, hicieron un altar al Dios no conocido. Y Pablo les habla, para hacer esta conexión con esta gente, les habla acerca del Dios no conocido por ellos. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esto era una afrenta. Ellos tenían templos majestuosos, gloriosos a sus diferentes dioses, y él está diciendo que el Dios verdadero no habita en templo hecho por manos humanas. Salomón, cuando dedicó el templo, él había entendido eso, y él dijo, Primera de Reyes 8:27, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Durante la historia, los seres humanos han intentado de crear sus propios dioses, hacerlo con sus propias manos, hacen con sus manos a los dioses, se postran ante los dioses que ellos han creado con sus propias manos. Es algo que no nos hace sentido, pero es la historia, es como la humanidad se ha comportado. Eso sucede cuando la gente rechaza la verdad. Y también, al igual que muchos en el día de hoy, ellos trataban de suplir las necesidades de los dioses a los que ellos les servían. O sea que ellos le hacían sacrificio, pero no como, por ejemplo, Dios le había enseñado al pueblo de Israel. Dios le había enseñado al pueblo de Israel a hacer sacrificios con relación de su pecado, para cubrir su pecado, para pagar por su pecado. Pero los sacrificios que esta gente hacían y la comida que le llevaban era para suplirle las necesidades a sus dioses. Pero Dios no necesita que nadie le supla nada de lo que Él necesita. Él es el dueño de todas las cosas, de los cielos, de la tierra. Él no necesita a nadie.
Y él expresó esto a través de David en el Salmo 50, versículo 10 al 12. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Él no necesita nada, absolutamente nada de nosotros, como ellos pensaban que sus dioses necesitaban. Incluso nosotros, hasta el oxígeno, hasta el aliento que nosotros respiramos cada segundo, se lo debemos a Él, lo necesitamos a Él. Dice el versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Los griegos, debido a que su ciencia, su filosofía, ellos se creían como superiores a los demás. Incluso cuando ellos hablaban acerca de los no griegos, se referían al resto del mundo como bárbaros, porque se veían como superior a los demás. Como dijimos, ellos habían sido conquistados militarmente por Roma, pero culturalmente nunca fueron conquistados por ningún otro pueblo, porque la filosofía griega, la cultura griega dominaba todo el imperio romano. Pero Pablo les está hablando acerca de que todos somos descendientes de una misma sangre. Fuimos creados, creación de Dios. Nosotros somos descendientes todos por Adán, descendientes de Adán y Eva. Somos ningunos superiores unos de los otros, sino que todos somos de la misma raza. Todos pertenecemos a la raza humana. No estamos aquí por una casualidad, por un accidente, sino que somos creación de Dios. Y esto que Pablo les está presentando es algo que aplica todavía a lo que se enseña en el día de hoy. Porque nosotros tenemos en el día de hoy un problema actual, y es el problema de que una teoría que se ha popularizado, y una teoría que se ha popularizado y se enseña como si fuera un hecho. Se enseña dentro de las instituciones de educación como si fuera algo comprobado, como si fuera una realidad, y esta es la teoría de la evolución. Esta teoría, cuando según se fue desarrollando, incluso durante algún tiempo, enseñaba que las diferencias en las facciones de los seres humanos, las diferencias en los colores de los seres humanos, ellos decían que eran que habían algunos seres humanos que habían evolucionado más que otros. O sea que si habían algunas personas que éramos de color más oscuro, decían que éramos más cercanos al mono que los que tenían una piel más clara. Debido a eso, en el año 1906, en el zoológico del Bronx, se tenía una exhibición de un hombre de Congo en la jaula de los monos. Esto es el producto de la teoría de la evolución. Ellos decían que este hombre que ellos habían capturado en Congo y habían llevado al zoológico del Bronx y lo tenían en una jaula con los monos, ellos decían que ese era el eslabón perdido para ellos probar que el hombre desciende del mono según esa creencia. Y esta creencia de la evolución ha sido responsable del racismo, ha sido responsable de la discriminación, ha sido responsable en muchos casos de la esclavitud. Es algo completamente absurdo. La Biblia dice claramente que nosotros somos todos descendientes de los mismos padres de Adán y Eva, quienes fueron creación del Dios que nosotros le servimos, del Dios Todopoderoso. Nosotros no somos el producto de un accidente cósmico, no somos un producto de la evolución por millones de años. Se cuenta que un matrimonio
El padre era cristiano y la madre no le servía al Señor. El padre le había hablado a su hija acerca de que lo que ella iba a aprender en la escuela acerca de la evolución era falso, que nosotros venimos todos de Adán y Eva, que Dios había creado seres racionales desde el principio y todos somos descendientes de ellos. Pero la madre no era creyente y un día ella le estaba ayudando a su hija a hacer la tarea. Y la tarea de ciencia que ella estaba haciendo se trataba con la evolución. Y la madre le estaba explicando y ella le decía a su hija que la evolución era cierta, que nosotros somos producto de millones de años y que hemos pasado por diferentes facetas de ser monos hasta llegar a seres humanos como en el día de hoy. Esta niña estaba confundida, veía que tenía algo diferente que su padre le había enseñado y algo distinto que su madre en la escuela le estaba enseñando. Dice que ella regresó a donde su padre confundida. Ella le dice: papi, tú me habías dicho anteriormente que nosotros fuimos creados por Dios, que Dios creó a Adán y Eva, que nosotros somos todos descendientes de Adán y Eva, pero ahora cuando estoy haciendo la tarea, mami me dice otra cosa. Me dice que somos descendientes del mono, que somos producto de la evolución. Y el padre le respondió a su hija: no hay ninguna confusión, no hay ningún problema. Lo que sucede es que yo te expliqué a ti de dónde viene mi familia. Tu mamá le te está explicando de dónde viene la familia de ella. Y esto es un chiste, sí, pero es muy importante el que nosotros le expliquemos a nuestros hijos, que le expliquemos que lo que ellos van a recibir en las escuelas acerca de dónde nosotros procedemos, que es una mentira, que aunque la escuela lo presente como algo convincente, como algo que fuera una realidad, que nosotros le enseñemos que es una mentira, que es algo que ha sido inventado para negar la existencia del Dios que nosotros le servimos, el único Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Dice el versículo 27 y 28: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dentro de cada ser humano existe una necesidad de tener una relación con Dios. Existe un vacío que el ser humano trata de llenar con diferentes cosas. Y vemos estos filósofos que lo han llenado con una filosofía vacía, con dioses, con ídolos, con altares, con idolatría. Pero ese vacío no se había llenado. Ellos buscaban algo nuevo, una religión nueva, un pensamiento nuevo, porque llegaba algo nuevo y de momento les llamaba la atención, pero necesitaban seguir recibiendo mentiras nuevas, teorías nuevas. Pero Dios, Pablo le explica que es quien puede llenar ese vacío del corazón y Él no está lejos de nosotros. Él siempre está cerca. Y el salmista escribió acerca de la cercanía a Dios de nosotros. En el Salmo 139, versículos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Nosotros debemos saber que esta es la verdad. Dios está presente, Dios está cerca. Quien lo llama, Él le responde. Gloria sea el nombre del Señor, donde quiera que estemos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo les explica a esta gente que son famosas
por las obras que hacen por sus manos, por las esculturas que hacen acerca de sus dioses, por la majestuosidad de los templos que le construyen a sus dioses, que Dios no puede ser replicado ni creado con ninguna figura de oro para representar a Dios. Y es interesante porque todavía en el día de hoy la gente continúa tratando de hacer dioses y servirle a dioses que ellos hacen con sus propias manos. Pero la Biblia nos enseña que Dios no es creación de nosotros, que no podemos hacer Dios con nuestras manos, sino que nosotros somos creación de Él. Nosotros vemos, Él explica que desde el principio Dios ha sido paciente, Dios ha dado oportunidad. Nosotros vemos que Dios le había dicho a Adán y Eva en el jardín del Edén que la desobediencia crearía la muerte, pero vemos que Adán y Eva pecan y no mueren en ese mismo instante. O sea que Dios en su juicio es paciente, esperando que nosotros procedamos al arrepentimiento, y Él le habla como Dios ha sido paciente, como vemos que hizo en el caso de Adán y Eva, como es en el caso de nosotros. La gente a veces piensa que se sale con la suya cuando hace el mal, cuando es desobediente, cuando hace daño a los demás, cuando se complace en su pecado. Piensa que eso va a permanecer para siempre, pero va a haber un día en que el Rey del universo, el creador de todas las cosas, juzgará al mundo con justicia. Él regresa al mundo a juzgar al mundo con justicia. La maldad no va a permanecer para siempre. Vendrá un día que el juez del universo vendrá a juzgar este mundo con justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Hay veces que la gente tiene diferentes preguntas acerca de quién se pierde y quién se salva, y si no han escuchado, y si son de una tierra lejana. Yo te quiero decir que el Rey del universo juzgará al mundo con justicia. ¿Cómo lo hará? Yo no lo sé, pero yo sé que juzgará al mundo con justicia, y yo confío que Él va a venir y regresar y juzgar el mundo con justicia. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Vemos que cuando Pablo les habló acerca de la resurrección, ese fue el momento clave en que ellos dejaron de escuchar a Pablo. Ellos podían escuchar algo nuevo. Sí, les interesaba escuchar algo interesante, pero cuando llegó a la resurrección, ellos rechazaron el mensaje inmediatamente. No permitieron que Pablo terminara el mensaje. Pero vemos que dentro de lo que él presenta el mensaje, hubieron diferentes respuestas. Hubieron algunos que creyeron. Entre ellos estuvo Dionisio. Dionisio el Areopagita. Eso era alguien, un filósofo de aquel grupo, de una clase alta social de aquel lugar. Estuvo Dámaris también y otros más. Hubo un grupo de los que estaban allí presentes escuchando a Pablo que creyeron. Hubo otro grupo que lo rechazaron completamente, que no querían escucharlo más, pero hubo otro grupo que sí, dijo: ya te escucharemos pronto. Y esta es una respuesta peligrosa. Cuando se está presentando el Evangelio. Hay veces que Dios está tratando con el corazón de alguien. Y esto que es la decisión más importante que un ser humano puede tomar. Esto que es la única decisión que tiene consecuencias eternas. La persona la retrasa para un tiempo más conveniente. Y no debe ser así. No debe ser así. Nosotros vemos el ejemplo que a mí me llama mucho la atención, que veremos luego en el capítulo 24, y es el ejemplo de Félix, que Pablo le está presentando el Evangelio de Jesucristo, y vemos en el capítulo 24, versículo 25, la respuesta de Félix. Dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Pero ese momento más conveniente, ese momento que él le llama cuando tenga oportunidad, ese momento nunca le llegó. Cuando el Espíritu toca a una persona y lo ha convencido de pecado,
de justicia, de juicio, que es la labor y la obra del Espíritu Santo, la persona debe ser diligente y debe de tomar la decisión en ese momento de servirle a Cristo, porque aquel momento nuevo puede ser que nunca llegue como le sucedió a Félix. Cuando nosotros estamos testificando a alguien, presentándole el Evangelio, y nosotros tenemos la evidencia de que la persona, el Dios está trabajando en la persona, vemos que la persona está receptible al Evangelio, nosotros debemos de hacerle llamado a la persona en ese momento que Dios está tocando a la persona, porque puede ser que no haya un momento posterior en que la persona esté receptible al mover del Espíritu Santo en su vida, que lo está convenciendo de justicia y de juicio. O sea que es muy importante. Vemos cómo cuando se presenta el mensaje tiene diferentes reacciones dentro de una misma audiencia. Pueden estar personas sentados una al lado de otra, y hay personas que al escuchar el mensaje endurecen su corazón. Pero hay otras personas que al escuchar el mensaje y el Espíritu Santo trabajar en su corazón es ablandado y es receptivo al mensaje de salvación. Como sucedió entre estos diferentes grupos que se les presentó el Evangelio. Pero nuestra responsabilidad, el éxito ministerial de cada persona no es la cantidad de personas que se convierten, no es que una persona se convierta o no se convierta. Nuestra responsabilidad es serle fieles al Señor Jesús, es presentar el Evangelio, es ser testigos del poder de Dios ante el mundo. El resultado de lo que nosotros hagamos no depende de nosotros. Nosotros no podemos salvar a nadie. Pablo en todo su ministerio no pudo salvar a nadie, sino que es una obra que hace el Espíritu de Dios en el corazón de las personas. Nuestra responsabilidad es presentar el mensaje. El resultado lo hace el Señor, el cambio lo hace el Señor, la transformación la hace el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Hay un himno que explica este principio mejor que lo que yo lo puedo explicar, y este himno dice: sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Pero hay otro grupo, dice: sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Continuemos nosotros en nuestro caminar con Dios, sembrando la semilla preciosa de este glorioso evangelio de amor, pero dejemos que sea Dios quien haga el cambio. Nosotros no podemos cambiar a nadie, no podemos salvar a nadie. Somos responsables de fielmente presentar este mensaje de salvación y que Dios obre en el corazón de las personas. Hasta aquí este mensaje, este estudio de este capítulo, Hechos 17, en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición a todos los que han estado con nosotros. Nosotros le invitamos a que continúen compartiendo con nosotros la próxima semana. Vamos a seguir con la ayuda de Dios al próximo capítulo, Hechos 18, y les sugerimos, les exhortamos que de antemano lo lean. Yo sé que será de bendición. Dios les bendiga.